Hola Aries, soy Aleli, bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo tu lectura con mucho amor para ti. Es un placer para mí poderte servir. Gracias por vernos, estás ayudando a un refugio de animalitos rescatados. Toma de este mensaje lo que te resuene o desees manifestar. Puedes complementarlo con tu signo ascendente, lunar y en Venus. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción tenemos la información de contacto, ¿ok? Tu primera carta es la carta de la rueda de la fortuna, que se encuentra invertida. Tenemos al 4 de varas o bastos, la carta del 7 de pentáculos y el rey de espadas invertido. ¿Listo? Vamos a ver qué más tienen tus guías para decirte. Bueno, lo primero es decirte que eres una persona que justo en este momento de su vida siente que nada está cambiando. O sea, parece ser que te has como adentrado en una especie de rutina, como si todos los días se repitieran, como que estás hastiado de siempre vivir lo mismo y necesitas salir de ahí. También puedes percibir que en tu parte económica, sí, y quizá en ciertas situaciones personales, te sientes como que nada mejora, como que todo sigue igual. Por ahí suena un gatito nuevo que llegó a nuestro refugio. Entonces, es como que estás percibiendo que a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no avanzan y no progresan y eso te tiene muy desanimado. Aparte por la carta del oráculo que está acá, podemos observar que tu fuerza interior, tu fuerza vital, Aries, em, pues digamos que se encuentra un poco disminuida, ¿sí? Has estado sintiendo bastante cansancio, digamos, como entrado en una época donde estás con fatiga crónica o donde de pronto, como que a pesar de que intentas descansar y de dormir, al otro día amaneces sin energías. Entonces, la rueda de la fortuna está ahí en esa posición, pero no es como, digamos, esa es como la lectura de tu energía, ¿sí? Esa sensación de aburrimiento con la vida que tienes en este momento. Quizá tú percibes que para esta edad tú ya deberías haber alcanzado más cosas, Aries, o te deberías haber como logrado más metas o más sueños. Entonces, lo primero es que entiendas que todo tiene su tiempo y que no puedes comparar tu proceso con el proceso de otras personas, porque estarías cayendo en un error garrafal. Sí, tu vida no es la misma vida de otras personas y todas las cosas se van a ir solucionando a su manera. Hay una situación económica en especial que a ti te parece que fue muy injusta contigo. Sí, lo digo por esta combinación de estas tercera y cuarta carta. O sea, hay una situación que tú dices, la verdad que yo no merecía que me pagaran tan poquito, la verdad que yo no merecía que eh, no me devolvieran mi dinero o que me hicieran trabajar y de pronto no me pagaran lo que era justo o que ni siquiera me pagaron. Pero hay una situación en la parte financiera donde tú sientes que no fueron correctos hacia ti, ¿sí? Y esto le pasa a muchas personas, ¿no? Que realmente luego comienzan como a percibir que algo no fue justo con ellos, aunque al inicio no lo hayan visto. Entonces es bastante importante que tú puedas como sacar toda esa frustración y esa ira. A propósito de esa situación, el 7
marca que todo eso que se te fue quitado te va a ser devuelto, ¿sí? De una u otra forma, un dinero que a ti no se te pagó, un dinero que a ti no se te dio, es un dinero que va a ser recompensado, que va a ser retribuido, que va a ser multiplicado. De alguna u otra fuente el universo va a llegar y te lo va a enviar a ti. Bien sea que te den un trabajo donde te paguen mejor, bien sea que te ganes algún premio o algún sorteo, o que te den un bono o un reconocimiento, o que una persona que tú conoces llegue para ofrecerte un tipo de ayuda económica. Pero te dicen que ya no pienses más en esa injusticia. Sí, de pronto en ese trabajo no te trataban bien. Yo siento que la vida te está como diciendo que ya ese pasado donde fueron injustos contigo, ya no hay que traerlo más a colación, sino al contrario, enfocarte en lo que viene, en lo que sigue. Si tú en este momento de tu vida te encuentras soltero, Aries, es muy posible que estés conociendo a alguien a través de tu trabajo. Puede ser, por ejemplo, alguien que desarrolle la misma actividad económica que tú, o puede ser una persona que, digamos, sea, por ejemplo, un primo de un amigo del trabajo, ¿sí? Pero algo tiene que ver con tu trabajo, alguien que vas a estar conociendo como pareja. Al respecto de esta situación, tus guías te dicen que trates de no juzgar a esta persona apresuradamente. Sí, porque a veces, o sea, yo realmente no le veo como alguien mal. Yo veo a alguien que si tú le pones como pruebas o le pones como que tenga que hacer cierto esfuerzo para conquistarte, pues veo que realmente esta persona sí lo va a estar haciendo. O sea, sí se va a estar como esforzando por ti. No es alguien como muy, digamos que, pues si no me la puso fácil, entonces me voy con otro, con otra. Sin embargo, mira que aquí yo siento que si te ha ido mal, especialmente porque la fortuna antes en el amor no ha estado de tu lado, podrías estar cayendo como en el error de juzgarlo mal, basándote como en juicios pasados, sí, como en experiencias pasadas. Y yo creo que a ti tampoco te gustaría que por lo que hizo un ex o una ex de tu nueva pareja, te vayan a juzgar mal. O sea, nadie tiene por qué pagar los platos rotos ajenos. Si tú estás en pareja, es muy probable que algún tema legal que había como en, en la relación, o sea, algún tema legal que tiene que ver con dinero de tu pareja se solucione, algún tipo de proceso de demanda o algún tipo de dinero que esté pendiente por llegar a la vida de él o ella se solucionen. Puede ser que tu pareja haya estado como eh, teniendo conflictos o problemas con un jefe o con una posición de poder, pero y que eso lo haya tenido como muy desgastado. Por eso esta carta de aquí, ¿sí? A veces, digamos, nuestras parejas están como un poquito raras y uno tiende como a pensar que directamente tiene que ver con uno. Y muchas veces, como por ejemplo en esta situación o en esta circunstancia que nos marcan las cartas, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Listo? Entonces, si tú ves raro, rara en estos días a tu pareja, como un poco gruñón, un poco distante o frío o elevado, pensativo, no te lo tomes personal. Es él o ella están pensando es como en una situación o en un problema económico que tienen. Bueno, están organizando en mi casa, entonces también pido disculpas por el ruido. Tu arcángel protector para estos días va a ser el arcángel Raciel y te dice, querido Aries, sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo.
Te pido no descuidarte porque esto es parte de tu plan de vida. Vamos a escribir y a decretar en los comentarios, merezco todo o merezco lo mejor. ¿Listo? Para que lo tengas muy presente. Números que para Aries estos días sean una señal. El número 33, un número maestro. El número 21 y el signo de Acuario. Y el número 60. Los signos de fuego como tú resaltan, en especial Aries. De los signos de tierra yo resaltaría a Virgo y a Tauro. Y los signos de aire, Acuario, Géminis o Libra. ¿Listo? Esta ha sido tu lectura. Compártela en un grupo de Aries, dale suscribirse o seguirnos, activa esa campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el universo te bendiga por haber ayudado a nuestro refugio animal. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.